Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCAOA del grupo Hay una Solución. Hoy es sábado 14 de marzo del 2022. Mi nombre es Mari y soy comedora compulsiva y hoy seré su moderadora. Good morning, everyone, and welcome to an OI meeting of the group There is a Solution. Today is Saturday, May 14th. My name is Mari. I'm your moderator, and Claudia is your translator. Nuestra compañera de esta mañana es Ruth, quien tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de los cuatro absolutos y el paso 6. Our speaker this morning is Ruth M., who has many years in OA and has a great message to share with us. She's coming to talk today about the four absolutes and the sixth step. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, que nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de estas personas. The opinions expressed here are those of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Ruth is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, por favor de escribirlas en el chat cuando termine de exponer nuestra invitada, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora les invitamos a que hagamos la oración de serenidad a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios, concédeme serenidad. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Y ahora con gran gusto les presento a nuestra compañera Ruth que nos va a compartir. Eres bienvenida a este espacio, Ruth. Adelante. No sé si quieras traducir, Claudia, pero adelante. And now, with great pleasure, I introduce to you our speaker, Ruth. Welcome, Ruth. We're very happy that you are here. Igualmente, estoy muy feliz que ustedes estamos aquí. Bueno, so just a quick question. The people on the line, are all these new people? Are these people that kind of know what we've been talking about with the absolutes? I'm just wondering if I need a little intro for some new people. There's new people. Y Ruth nos está preguntando si todas las personas ya habían estado antes o si hay algunas nuevas. Si alguien no estuvo en la reunión previa de los cuatro absolutos, pueden levantar su manita si son nuevos o si no habían estado en la reunión pasada. Le digo a Ruth que sí, que pienso que hay personas que no estaban aquí la vez pasada. Para que nos dé un resumen breve. So let me just give, then it would be okay just to give a little bit of what are the absolutes to the people who are just turning in. Entonces ahora voy a dar un pequeño resumen para esas personas nuevas, ¿qué son esos absolutos de los cuales estamos hablando? So this would not be for people that are brand new in the program and are going through the steps. You do the steps first, and then you could study the absolutes. Los cuatro absolutos no son en realidad para personas nuevas que están entrando al programa. Primero necesitas hacer los 12 pasos y después puedes hacer los cuatro absolutos. Right. So by doing the 12 steps, you will not eat compulsively and you will not think to eat compulsively. Entonces, si tú haces los 12 pasos, ya no vas a comer compulsivamente y ya no vas a pensar en querer comer compulsivamente. So the last paragraph on page 84 in my book, I'd have to look in the other book, the Spanish book, but it gives the promises Sí. of step 10 tell us that's true. El último párrafo en la página 84, que están las promesas yes, it's the same page, Ruth. Las promesas del paso 10. So today we're going to talk about the absolutes, which are an inherent part of all of the 12 steps.
Y hoy vamos a hablar de los 4 absolutos, que son una parte integral de los 12 pasos. So the steps were written the very first time on paper in December of 1938 by the co-founder of Alcoholics Anonymous called Bill Wilson. Los 12 pasos fueron escritos por primera vez en diciembre de 1938 por el fundador de Alcohólicos Anónimos, que se llamaba Bill Wilson. So Bill got sober in December of 1934, 4 years earlier. Bill alcanzó la sobriedad en diciembre de 1934, 4 años antes de escribir los 12 pasos. Then he met Dr. Bob in May of 1935. En mayo de 1935, él conoció al Dr. Bob, el cofundador. And then the other co-founder, Dr. Bob Smith, he got sober in June of 1935. Together with Bill, they stayed sober until both of them died. Y el Dr. Bob, el cofundador, comenzó su sobriedad en junio de 1935 y junto con Bill W. permanecieron sobrios por el resto de sus vidas hasta el día que fallecieron. So what happened in those 3.5 years between June of 1935 and December of 1938? What was going on? Entonces, they didn't have 12 steps yet. Entonces, ¿qué sucedió en esos 3 años y medio entre mayo de 1935 y diciembre de 1938? Pues todavía no tenían los 12 pasos. So Dr. Bob in Akron, Ohio, and Bill in New York City were going to a group called the Oxford Group. Dr. Bob en Akron, Ohio, y Bill W. en Nueva York eran miembros y iban a reuniones de un grupo que se llamaba el Grupo Oxford. And these groups were trying to live according to the original 100, 200 years of Christianity. To go back to the very beginning, before there was any doctrines or things written down, what happened at the very beginning of Christianity, and can they live like that? Y estos grupos Oxford lo que hacían era que trataban de vivir de acuerdo a los primeros 100 años o 200 años del cristianismo, antes de que hubiera toda esa doctrina que hay ahora. En eso se basaban los grupos Oxford, en esos primeros 100, 200 años del cristianismo. Now, you didn't have to be a Christian to attend this group. Most were. No tenías que ser un cristiano. No tenías que ser un cristiano para ir a estas reuniones y a estos grupos. But what they found is that there were certain principles or absolutes that the original Jesus Christ, the disciples, and the very early followers seemed to have these things that they all tried to live by. Y de lo que se dieron cuenta y encontraron es que en la doctrina de Jesucristo y lo que Jesucristo, los discípulos y los fundadores, las personas que estaban al inicio del cristianismo, practicaban estos principios de los 4 absolutos. And what were those 4 absolutes that they believed was the beginning of Christianity? ¿Y qué eran esos 4 absolutos que estas personas del grupo Oxford pensaban que era el inicio del cristianismo? And they said that which they found was honesty, absolute honesty, to live the highest level of honesty in your life. Y lo que ellos encontraron fue, el primero era honestidad, vivir con un nivel absoluto de honestidad tu vida. And also the highest level of absolute purity in your thoughts and in your actions. Y también el nivel más alto de pureza, tanto en tus acciones como en tus pensamientos. And also unselfishness, the highest level of not putting oneself, but something higher than oneself they should live by. Y también el siguiente era desinterés. Desinterés, el nivel más alto de desinterés, de no hacer las cosas por ti mismo o por egoísmo. And last, love, to live to the highest level of love
towards themselves, Y el, towards their God, and towards others. y el último absoluto era amor, vivir con el nivel más alto de amor por ellos mismos, por Dios y por otras personas. And when they looked into other religions, and since then, they found, and people found the very basic foundation of all major religions, Christianity, Judaism, Muslim, Buddhism, Hinduism, all major religions had these fundamental absolutes they try to live by. Y luego de lo que se dieron cuenta cuando buscaron en todas las religiones principales, como el judaísmo, musulmanes, todas las religiones tenían estos 4 absolutos en común. And in AA, you didn't even have to have a religion. You still would want to live by these absolutes, wouldn't you? You would want to be at the highest level of honesty, purity, unselfishness, and love. So you didn't even have to have a religion and still aspire to live this way. Y en AA no tenías ni siquiera que tener una religión, pero sí necesitabas vivir con estos 4 principios de honestidad, pureza, desinterés, amor absolutos para permanecer y para permanecer sobrio. No necesitabas religión, pero sí necesitabas estos principios. You could not even believe that God existed and still try to live by these absolutes. Tú hasta podía ser que ni siquiera creyeras en que Dios existía, pero necesitabas tener estos 4 absolutos, podías vivir con estos 4. So clearly you don't have to be a Christian to try to live by these absolutes. Y ciertamente no necesitas ser un cristiano para tratar de vivir con estos 4 absolutos. And so the original 100 recovered members of AA, Dr. Bob, Bill, and the next 100, they wrote a book that basically said, this is what happened. This is what we did to have a life free of alcohol with no thought of drinking. Y entonces Bill W., el doctor Bob y los primeros 100 alcohólicos que se recuperaron, básicamente escribieron un libro en el cual dijeron, esto es lo que nos pasó, de esta forma es como pudimos vivir nuestras vidas sin beber alcohol. So when Bill wrote those 12 steps in December of 38, he wrote them in past tense because they had already happened for him and the other original 100 members of AA. Past tense is something we've already done. Entonces, cuando Bill W. originalmente escribió los 12 pasos en diciembre de 1938, los escribió como en verbo en pasado, como cosas que ellos ya habían hecho. So after 3.5 years of trying to live according to these absolutes, they were free from drinking and thinking of drinking, and they wrote that down. Y entonces, después de 3 años y medio de estar tratando de vivir basados en estos 4 absolutos, ellos pudieron ya no beber y dejaron de pensar en querer beber. So today we're going to talk about the 4 absolutes because now we're going back to before the steps were written. What did these original 100 have to live by that got them free from their disease? What was it? And it was these 4 absolutes. Entonces, hoy vamos a regresar a lo que esos 100 primeros miembros hicieron para poder dejar de beber. Y esto nos lleva a estos 4 absolutos. So I've already we've had talks about each of the steps and also the traditions. And now we're going back through the steps, but relative to the absolute, which preceded the steps. Ya hemos tenido pláticas aquí sobre los 12 pasos, sobre las 12 tradiciones, y ahora estamos regresando a hablar sobre los 12 pasos relacionados con los 4 absolutos. And so those other things are recorded. You can listen to those that we've had before. Esas otras reuniones están grabadas. Puedes ir a nuestro canal de YouTube a escucharlos, las reuniones sobre los pasos, las tradiciones, y también otras reuniones sobre los 4 absolutos. So today we're talking about steps 6 and 7 and how do these absolutes are relative to practicing steps 6 and 7.
Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de los pasos 6 y 7 y cómo estos 4 absolutos podemos aplicarlos a estos pasos. So in step 1, we admitted we were powerless over food, that our life was unmanageable. And how does those 4 absolutes make that happen, that we can take that step the way the original 100 did? Y entonces en el paso 1, admitimos que éramos impotentes a la comida, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Cómo podemos aplicar los 4 absolutos a ese primer paso? So in the big book, they present what is the problem, which is step 1. If you don't have the problem, you can get off this line. You're not one of us. We wish you well. We're glad you don't have our disease. But if you are one of us, still stay with us because we've got a solution for you. But first you have to admit the problem. Entonces, en el paso 1 tuvimos que admitir el problema. Si tú no tienes un problema con la comida, pues entonces puedes colgar el teléfono, puedes salirte de Zoom, puedes salirte de una reunión, te deseamos lo mejor, pero en realidad no tienes ninguna razón para estar aquí. Estamos muy felices por ti. Now, if you know you have the problem, then you say, well, what is the solution? And the solution is step 2. Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Pero si tú sabes que tienes un problema con la comida, entonces tú probablemente dices, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución es el paso 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. And we, of course, have to be honest, pure, unselfish, and loving to take step 2, to accept that a power greater than us has got to run the show because we can't do it ourselves. Para poder tomar este paso 2, tuvimos que ser honestos, desinteresados, tener motivos puros y amorosos, porque nos dimos cuenta que nosotros no podíamos hacerlo. So then how do I get this solution? How do I get this solution? Y entonces, ¿cómo alcanzo la solución? ¿Cómo me dan la solución? Well, those are steps 3 through 12. Eso es los pasos del 3 al 12. So step 3, now that we know what the solution is, we made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. We've made the decision now. Step 3. Entonces el paso 3, ahora que sabemos que la solución es un poder superior, en el paso 3 hacemos una decisión y dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. So now if I'm going to try to live according to what God wants me to do, I got to find out what prevents me from doing that. So I'm going to have to do step 4, made a searching and fearless moral inventory of myself to find out what got me to be a glutton. Entonces ahora, si he decidido que voy a poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios, tengo que descubrir qué es lo que me ha estado bloqueando de Dios. Y para eso hicimos un paso 4, que dice, sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. And we better be honest, pure, unselfish, and loving to be able to take a good 4th step, because it's got to be searching and fearless. Y debemos ser honestos, desinteresados, puros y amorosos con este paso. Tenemos que hacer un minucioso inventario moral sin temor. So last time we talked about step 5. So for me to be even more honest, more pure, more unselfish and loving, I've got to now give this away to another person and to God. It can't be just kept with me because then it'll be a secret. And somebody else has to hear who I really am. Y entonces, la última vez que nos reunimos, hablamos del paso 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Cuando yo hago el paso 5, soy muchísimo más honesta, porque yo puedo saber algo y admitírmelo a mí misma, pero cuando yo se lo acepto a Dios, a otro ser humano, entonces ya no es un secreto, es un nivel mayor de honestidad. Now that I know these character defects or shortcomings, wrongs, or some people in Christianity would say sins, I know what they are. Oh my God, what am I going to do now knowing who I am, that I don't really want to be that way? Ahora que ya sé cuáles son mis defectos de carácter, algunas personas les llaman errores, otros les llaman pecados, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora que ya sé qué me está bloqueando de Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Well, the key for step 6, the very most important one in step 6,
which is what sin people don't want to hear, is it says, well, we're entirely ready to let God remove all these defects of character. Entirely ready is what it's emphasizing. Y la clave del paso 6, nos lo dicen en el paso, es donde nos dice que estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Esa parte se enfatiza, enteramente dispuestos. So in step 6, there were some things I said, yes, please, God, have them. They're horrible. I do not want that. So I was willing to let God have those things. Y cuando yo llegué al paso 6, yo dije, sí, por favor, llévatelos, Dios, no quiero estas cosas horribles, te entrego mis defectos de carácter. But there were others that I said, well, they're not that bad, God. I don't know if you really want them. You know, actually, I kind of want to keep those. Pero habían otros defectos de carácter que yo le decía a Dios, Dios, yo quiero estos defectos, no te los lleves, yo quiero quedarme con esto. You know, like gossiping. Gossiping. Como por ejemplo, decir chismes. Sí, eso no lo quiero soltar, es decir chismes. Go ahead. I'm done. Okay, you're done. Well, they don't even know I said it. They're not getting hurt by it. And besides, I have some good friends and we all love to gossip. I mean, come on. This is asking too much of me. Ni siquiera saben que estoy diciendo chismes, Dios. Esto no tiene tanto de malo. Está bien, es entretenido. Esto no quiero que me lo quites. Well, when I got honest, I realized it still was harmful because I was saying negative things about somebody else. Pero cuando tuve suficiente honestidad y pude verlo, me di cuenta que era dañino. Cuando yo decía chismes de otras personas, les estaba haciendo daño, me estaba haciendo daño. And you know, the other was, well, maybe somehow the person finds out I said it. I don't want that to happen. Otra cosa que podía suceder era que tal vez la persona se iba a enterar de que yo estaba diciendo chismes y pues no, yo no quería que eso pasara. So when I got honest, it was wrong to speak badly of another, even if that other person didn't know. Because it's wrong to be going around talking badly of people all the time. Y entonces cuando pude tener la suficiente honestidad, me di cuenta que sí, que no está bien hablar mal de otras personas, aunque ellos no se enteren. And I knew that if I was with this group of people that talked gossip, well, there would be a time when they'd be gossiping about me because that's what we did. We gossiped about everybody else. So I would be the victim eventually. Y también me di cuenta que si yo estaba con un grupo de personas que estaban chismeando, pues en algún momento también yo iba a ser la víctima de estos chismes, porque pues eso era lo que ellos hacían, decir chismes. También yo iba a ser sujeto de sus chismes. Because I had done that when one person in the group wasn't there, we gossiped about that person. You see, I then began to see how harmful it was when I got honest about what I was doing. Y yo lo había hecho, había estado con esas personas y de repente una de esas personas no estaba en el grupo y empezábamos a chismear de esa persona. Y yo me di cuenta de lo dañino que eso era cuando realmente tuve la honestidad. So I then became entirely ready. Once I got through this and kind of talked myself through it with my sponsor, I accepted that one also I had to be willing to let that one go. Y entonces lo que me sucedió es que cuando estuve dispuesta a ser completamente honesta, tuve la disposición de soltarlo. And it wasn't always necessarily negative. I get excited about some good news from somebody and I'd rush and go tell another friend, but maybe the person I was talking about wanted to be the one that told that. You know, I mean, I was interfering with that person telling others about their good news. Wasn't I? Yes. Y a veces me sucedía que tal vez era una buena noticia y era algo que yo quería compartir y quería salir corriendo a compartir algo que le había pasado a alguien. Pero
Ruth, I'm sorry. You know what? I lost my train of thought. You said that sometimes it was positive. I'm having It was sound good problems. news, and so There I you would go. rush and tell everybody. But she wanted to tell somebody else, not me. Let me tell. It's my news. See, I got Thank ahead you. and I was saying what she should have said to them. Thank you. Entonces lo que sucedía era que sí, eran buenas noticias y yo quería salir corriendo a contárselo a todo el mundo, pero tal vez esa persona que era algo emocionante para ellos, tal vez esa persona quería ser quien fuera y diera las buenas noticias. So I then had to face that I was not living according to the absolutes if I continued to gossip. Y entonces yo tuve que decir y me di cuenta que si yo continuaba diciendo chismes, yo no estaba viviendo de acuerdo a los cuatro absolutos. And so this was a character defect. It was a shortcoming, and I had to become entirely ready to let this one go. Y entonces me di cuenta que esto era un defecto de carácter, que era un problema. Y pues así tuve que estar dispuesta a soltarlo. And yes, I didn't want to practice gluttony. That one was a no-brainer. I'm willing to let that go. But I had to be willing to let go of things that I didn't think was that bad. Y en realidad una cosa de la cual yo estaba segura era yo no quería ser una glotona. Estaba muy lista para dejar y soltar eso de comer de más. Pero habían unos defectos de carácter que yo no estaba dispuesta a soltar. So let's go to that paragraph on page 76 in the book, which is the paragraph of step 6. Vamos a la página 76 en el libro grande, que es el párrafo sobre el paso, donde están los pasos 6 y 7. The first paragraph. So I'll read it and then El primer párrafo. If we can answer to our satisfaction, we then look at step 6. We have emphasized willingness as being indispensable. Are we now ready to let God remove from us all the things which we have admitted are objectable? Can he now take all of them, every one? If we still cling to something we will not let go of, we ask God to help us be willing. Y ese párrafo sobre el paso 6 dice así: si podemos contestarnos satisfactoriamente, entonces pasamos al sexto paso. Hemos insistido en que la buena voluntad es indispensable. ¿Estamos ahora dispuestos a dejar que Dios elimine de nosotros todas esas cosas que hemos admitido son inconvenientes? ¿Puede Él ahora quitárnoslas todas sin excepción? Si todavía nos aferramos a alguna de la que no queremos desprendernos, le pedimos a Dios que nos ayude a tener buena voluntad para hacerlo. So there is a step 6 prayer. That last sentence is the prayer. We're not willing, entirely ready, entirely willing. Here's a prayer to help us become willing. Y acá en este párrafo hay una oración del sexto paso para ayudarnos a estar enteramente dispuestos. And so to take step 6, we have to be entirely willing, entirely ready to let God have the character defect. This is very deep, deep recovery here. Because most people around us will never even know all the particulars, will they? But we'll know if we're not true to God and practicing these absolutes. Y la oración para pedirle a Dios es esta última parte del párrafo, donde le pedimos que nos ayude a tener buena voluntad. Y es algo muy, muy, muy profundo, estar enteramente dispuestos a que Dios elimine todos estos defectos. So when we made that decision in step 3, it was a decision. But now in 4, 5, 6, and 7, these steps, we're actually doing that which is the solution. Turning to God in very concrete ways. Y cuando hicimos el paso 3, lo que hicimos fue tomar una decisión, pero cuando hicimos el paso 5, el paso 4 y el paso 5, empezamos a tomar las acciones para encontrar esa solución. And so little by little, step by step, we turn to God more and more. Y de poquito a poco, de paso en paso,
nos entregamos a Dios paulatinamente. And we've known from step one that when we turned our food over to God and we no longer ate compulsively again, well, if God could take care of that, which was a miracle, surely we can now trust God to take care of the things that made us become a glutton. We'll go into that level. The stuff below the surface that made us become a glutton. Y en el paso 1, donde le entregamos a Dios nuestra comida y Dios pudo quitarnos eso de comer compulsivamente, de ser glotones, pues si Dios pudo hacer eso, pues ciertamente Dios puede liberarnos de nuestros defectos de carácter. So I came in program just thinking I wanted to lose some weight because I was fat. And now I'm supposed to give up all of my character defects? Oh my gosh, what was I thinking? Y yo llegué al programa simplemente porque quería dejar de ser gorda. Yo solo quería perder peso. Y ahora me dices que tengo que soltar todos mis defectos de carácter. But I learned from people in program and from the big book that if I did not go and do this work, the steps, 2 through 12, I would go back and eat again. And even for that selfish reason, I was going to do these steps, the rest of them. Pero lo que aprendí de personas en el programa, veteranos, me dijeron, si no haces los pasos del 2 al 12, vas a regresar a comer compulsivamente, vas a volver a comer compulsivamente. Eso lo aprendí. Y aunque fuera por esa razón egoísta, yo necesitaba hacer los 12 pasos. So at this point, I would like to open it up to people on the line to talk about their experience with 6 or what they're holding back and not willing to do this step absolutely with honesty, purity, unselfishness, and love. Because we got to do this to move to the next step. Are we entirely ready, entirely willing to let God have all of our defects? Y entonces ahora lo que me gustaría es abrir la reunión para que compartamos experiencias sobre el paso 10, perdón, sobre el paso 6, si estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios elimine todos estos defectos de carácter con esos 4 absolutos: honestidad, desinterés, pureza, amor. Podemos tener compartires, también las personas que quieran hacer alguna pregunta sobre el tema del 6º paso, los 4 absolutos, adelante. Pero sí, ahora la reunión está abierta, compañeros. Si alguien quiere compartirnos una experiencia, hacer una pregunta, un comentario, adelante, por favor. Gracias, mi nombre es Ángela, comedora compulsiva. Y bueno, bendecida por Dios, qué regalo tan maravilloso. Escuchar esto para mí es un regalo y agradezco mucho a Dios y a todos los que se encuentran aquí haciendo posible este momento, a los que lo hicieron posible. Hoy veo cuánta recuperación me falta, Dios mío. Y ese paso 6, pues, no, pues ¿cómo si no están bien hechos los demás? O sea, ¿Me permites que traduzca, Ángela? Gracias. Gracias a ti. So Ruth, this is Ángela Maria. She's very grateful to be here. She feels that she's blessed because she's gotten to listen to today's meeting, and it's a gift. She's grateful to all the people that made this possible, and she's just realizing like what a long way she has to go in her recovery, and how can you do the 6th step if you haven't done the first 5 steps well? And she's going to continue talking, but I just wanted to translate. Adelante, Ángela. Gracias. Esta mañana, desde muy madrugada, tomé el libro grande, el texto básico de Alcohólicos Anónimos, y estudié con mucho detalle la historia de Bill, especialmente las últimas. This morning I got up early. It was still dawn, and I took out my big book and I started studying it, and I studied Bill's story. Adelante. Y he podido ver y ser consciente de la profundidad
de esa historia, de cómo llegó a creer en Dios y de cómo una parte le conectó y con la otra hizo oído sordo. Y pude interiorizar para mí cosas importantes de Dios. I was able to see and become conscious of how deep that story is that tells us Bill's process on how he came to believe in God. Hoy sé que estos cuatro absolutos deben regir cada actitud y cada movimiento. Today I know that these four absolutes need to reign over every attitude and every movement that I make. Esas escaleras de pasos han estado ahí como que se caen, solo teorizándolas y no interiorizándolas. Hoy entiendo por qué no pelecho. Gracias a Dios por venir a clarificarme la mente. Él sabe cómo ha hecho el milagro cada día de estos días. ¿Puedes repetir un poquito la idea, Ángela? Lo que decías es así como Sí. que... Los pasos no los Ujú. he hecho con esos cuatro absolutos. O sea, es Okay. como si quisiera ser perfecta y de la misma perfección tengo un poco de cosas que detallar. Y, Okay. y entonces, ¿cómo me paro en el paso 1, 2, 3? ¿Y cómo voy a llegar al sexto? Y queriendo llegar al sexto con pura teoría sin concientizar. Yeah. So she just realized when she was studying this morning that she has done the steps a little bit as a transaction, not deeply. And she's realizing that if she wants to recover and do the 6th step, she has to do the other 5 steps with the 4 absolutes. And even when she's trying to do it perfectly, she can see that she's getting away from these 4 absolutes. Hoy le pido a Dios que me regale un ser humano que tenga el tiempo para acompañarme a estudiar nuevamente el libro grande, porque sí, soy consciente hoy que va a ser la única manera de volver a empezar y hacerlo mejor o hacerlo bien. Today I'm conscious and I'm going to ask God to gift me another human being with whom I can study this big book so that I can do this work well, the work of the steps. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Thank you for being here and thank you for listening to me. Thank you. One of the things I believe that God does not give us more than we can handle. Una de las cosas que yo creo es que Dios no nos da más de lo que nosotros podemos soportar. And when I only handled so much when I first came in, and that now we're going back into the 80s, to that level, it wasn't very deep, but it was deep enough. Y cuando yo vine, y aquí estoy regresando a los años 80, cuando yo llegué, yo solo podía manejar lo que podía manejar y créanme que no era muy profundo lo que podía hacer en aquel entonces. But it was very profound. It was very profound for me. Today, it would be okay, fine. But back then, it was profound just to even admit that I was powerless over food. So I was just like a new baby, just barely trying. I hadn't even tried to walk yet. Pero en aquel entonces, para mí el solo hecho de admitir que yo era impotente ante la comida era algo muy profundo. Yo era como una bebecita, ni siquiera había aprendido a caminar. So learning that I could go deeper like you've learned today is a positive, but nothing has been wasted up to this moment today. Y aprender, así como tú en esta reunión te has dado cuenta, que puedes profundizar aún más. Es excelente, pero también es importante saber que nada ha sido en vano, nada ha sido perdido. Todo el trabajo que se ha hecho antes es valioso. Because if the little bitty newborn there tries to walk and falls down a bunch for months before
he or she walks well, that little baby hasn't failed. They just finally learned to walk well, and they had to fail many times to be able to get their balance. Y ese bebé recién nacido o ese bebé que está tratando, que tal vez trata de caminar y no puede caminar, no quiere decir que ha fallado o que lo ha hecho mal, simplemente está aprendiendo hasta que llega y un día puede caminar. So that's the beauty of learning how to go deeper. It's never been wasted anything where we weren't able to go as deep as we now know better. Y lo hermoso de esto es darse cuenta que podemos siempre profundizar un poco más. Ahora sabemos un poco más y podemos ver un poco más, tenemos más conciencia. So do you have a sponsor that you're working with when you do the steps? Y debes de tener una madrina que esté trabajando contigo cuando estás trabajando los pasos. Thank you, Ruth. Well, no, yes. So I'm just asking the question because if you have a sponsor, yeah, this is a question. If you have a sponsor, now go and talk with your sponsor. Do you need to go back and return and do steps 1 through 5? Or do you need to now go deeper as you go from 6 through 12? I do not know. It could go either way, but your sponsor, and you should talk that out. Ay, sí. Dice Ángela María, dice Ruth que ahorita básicamente lo que toca es ir a hablar con la madrina o el padrino y preguntarle, decirle eso, de querer trabajar los pasos a profundidad para ver si se necesita regresar a los pasos del 1 al 5 y trabajarlos más profundo, o si se necesita continuar y trabajar del 6º al 12º paso con la ayuda de esa madrina o padrino. Pues me gustaría mucho que alguien pudiera ayudarme porque vengo de una recaída y la verdad necesito empezar de nuevo. Sé que necesito empezar de nuevo. She's saying that she needs to start again because she's coming from a relapse and she's very willing and she wants to do it. Okay, I didn't know that. I didn't know she was far enough. Okay, so yes, if you just started out of a food, then yeah, I was a sponsor, would take you to step 1 because you can't work the rest of the steps while you're eating compulsively. Sí, entonces si estás regresando de una recaída, entonces sí, definitivamente es soltar la comida y empezar de nuevo por ese paso 1. Y para poder trabajar los pasos necesitamos dejar de comer compulsivamente. Okay, thank you. Chat, le leo una pregunta, Ruth. Adelante, Mari, gracias. Dice, gracias por el servicio. ¿Qué sería la pureza absoluta en este paso? Es una pregunta. So there's a question in the chat, Ruth. It says, thank you for the service. What would be absolute purity in this step? Right, so purity is with right thoughts and actions, that you're living to what you know is the right way to live, and are you living it to the way you now understand it, right? I mean, it evolves through time, right? Entonces la pureza es hacer las cosas con los pensamientos correctos y con las acciones correctas, de acuerdo a donde estés en este momento, a lo que tú crees que es correcto en tu vida. So when I didn't know better, I did things that were hurtful in ignorance. Cuando yo no sabía ciertas cosas y no entendía y no estaba consciente, yo hacía cosas, no me daba cuenta y estaba lastimando a personas, pero no tenía la conciencia. Right, but then I could also do it and purposely trying to be harmful. Y no lo hacía a propósito, pero también a veces podía hacer daño a propósito, podía actuar o pensar cosas que eran dañinas. So this is something very profound I had to learn. I didn't know when I came in program. The impact on that person is the same, even if I do it intentionally or unintentionally. The impact's the same. It still is harmful to that person, right? Y
Y luego de lo que aprendí es que el impacto en la otra persona es el mismo, ya sea que yo lo haga intencionalmente o sin intención de daño. El impacto en su vida es el mismo. So when I was eating compulsively, I was harming my body. I did not know that, but my body got harmed just the same as if I purposely ate that way and harmed my body. So you see, the impact's the same, regardless if one knows or doesn't know that it's wrong. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba comiendo compulsivamente, yo le estaba haciendo daño a mi cuerpo a pesar de que no lo sabía. Pero eso, pues, no importa. O sea, mi cuerpo se va a dañar, ya sea que yo lo haga intencionalmente o sin intención de daño. So with purity, we now, as we know more, will know better what is right and wrong. We learn. Y con la pureza, Yeah, go ahead. y con la pureza, ahora que tenemos más conciencia, que sabemos en realidad qué es bueno, qué es malo, entonces eso va a hacer que yo pueda actuar de acuerdo con ese conocimiento, con esa conciencia. So now that I know more, I'm now more responsible to God to do the right thing that I did not know when I was ignorantly doing something wrong. Y ahora que sé un poco más, ahora tengo más responsabilidad con Dios de hacer las cosas correctamente, pues porque ahora estoy consciente. And since the steps came from the four absolutes, honesty, purity, unselfishness, and love, you will become more honest, pure, unselfish, and loving if you do each step the way the big book told you to do it, because that's what the original 100 did. Y porque los pasos vienen de estos cuatro absolutos: honestidad, desinterés, pureza y amor. Si tú haces los pasos, te vas a volver más honesto, más desinteresado, más puro y más amoroso, porque de ahí es de donde vienen. So your question was what about purity, and purity is relative to your awareness, just like honesty is relative to your awareness, unselfishness is relative to living. We become more aware of what the absolutes are and how we now have changed to the 12 steps, and we become more accountable. So purity is just trying to figure out what's right or wrong. Okay, step one, it was, I'm not eating appropriately. This is not harming my body. Oh, okay. Excuse me, my friend. I'll forget what you say if you go too long. Okay. I'm just going to say the first part. Okay, I'm going to say the first part. Lo siento. No, no importa, no. Thanks for the vote of confidence. I'm kidding. Okay. Entonces lo que dice es que con respecto a la pureza, ¿verdad? La pureza es relativa a nuestra conciencia, ¿verdad? A lo que yo sé que está bien, a lo que yo sé que está mal. Hay veces que hay ignorancia y yo no sé que estoy haciendo un daño, pero la pureza, la honestidad son relativas a cuánto yo sé. Entonces, mientras yo más sepa, mientras yo más pues haga mis inventarios, mientras entre en más conciencia, pues se va a crear más pureza en mi vida, más honestidad también. So purity is relative to what God believes is right or wrong, not what I believe is right or wrong. Oh, okay. So I misunderstood you the first time. No, I did say that before. I'm just adding to it. You're good. You're good. Oh, okay. So you're saying that purity is relative to what God thinks it's right. Right, not what I think. So as I get closer to God, I better sense God's sense of what's rightness and wrong. Okay. Entonces, dice Ruth que mientras más me acerco a Dios, ella lo que dice es la pureza es de acuerdo a lo que Dios piensa que es lo bueno o lo puro. Entonces, mientras yo más me acerco a Dios, puedo ver las cosas y puedo saber de un nivel como más avanzado, más profundo, qué es puro, qué es pureza. So an example in the United States was slavery. There were millions of people that believed slavery was right. It was good. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace muchos años, había la mayoría de las personas que pensaban que la esclavitud estaba bien. And then there were many that said no, and we went into a thing called the Civil War.
So it finally got resolved that way. You would not want to go to war, but look at that. That's an obvious one. And yet at that time, millions said it was good to do that. Y lo que sucedió con la esclavitud es que el país entero tuvo una guerra civil, porque habían personas que decían, no, la esclavitud está mal, es un error, pero estaban peleando los que pensaban que estaba bien contra los que pensaban que estaba mal, y hubo una guerra. So I can look back at my past now and see something clearly wrong that I couldn't see for the first 2 years in program even. Oh, now Y I ahora know better. puedo regresar a mi pasado, ahora que estoy abstinente y estoy en el programa, puedo regresar a mi pasado y ver cosas que yo hacía que claramente estaban mal, pero yo no me daba cuenta de eso. So purity evolves. It's not one thing and you try to get to it. It is ever evolving. Knowledge of it evolves, and with that you move towards greater purity. Same with the other three. We mature Entonces, spiritually as we understand more. con la pureza vamos evolucionando. Conforme vamos creciendo y vamos ganando más conciencia y vamos teniendo más información, la pureza progresa o se convierte más profunda, y lo mismo sucede con honestidad, desinterés y amor, como que se va volviendo más amplio nuestro conocimiento y nuestra conciencia. It's kind of a long answer, but does that help understanding purity? Que si eso te ayuda, compañera. Sí, Sí, Me ayuda puso. tanto Sí, cada muchas gracias. palabra que he escrito y digo Dios. O sea, Dios ha hecho un proceso de sanación en mí, pero ella ha hecho un broche de oro en esa sanación. Con todo lo que te he escuchado, me quedo en paz. Yo She says, agradezco. She says that two people answered, but Angela Maria says that it's like God has done such miracles, and that this is like a gold pin on top of all the miracles. This meeting, like what she has heard you say, every word you've said, that she has written so much of what you said, that this is very, very helpful. El Dios dice de nada. Dios dice de nada. Esto no es No. mi pensamiento. Si pudiera sacar de mi cabeza todos los conflictos, se quedarían sorprendidos. Hoy comprendo muchas cosas con todo lo que escuché. She says that if you could take all the conflicts in her head, that you would understand so much. She says she now, after everything she heard, she understands a lot. Bueno, Roxana tiene su mano levantada. Gracias, muchas gracias Ruth, Claudia. Me quedó absolutamente claro, ¿no? ¿Qué viene siendo la pureza? Y cómo trabajando los pasos, este nivel de pureza y de honestidad puede ir aumentando. Y por eso, ¿cuál es la importancia de seguir trabajando los pasos y hacer una y otra vez los ciclos? Porque en contacto con el poder superior es cuando me voy purificando, ¿verdad? Y pudiendo ser mejor y estar libre de la confusión. Muchas gracias. Rosanna says, Ruth, that she's understanding it so much better, and that it's like a process to be kind of purifying with time as we work the steps over and over again, and that it's become very clear to her. She's very grateful. Right. We never graduate. We just get closer and closer to God as we work the steps. Sí, lo que nos sucede cuando trabajamos los 12 pasos es que nunca nos graduamos. Lo que nos pasa es que nos vamos acercando un poco más a Dios, gradualmente nos acercamos más a Dios. Isn't that the purpose of our life, to come home to God? Say that again, Ruth, I couldn't hear you. I said, isn't that the purpose of our life? Come home to God. ¿No es ese el propósito de nuestras vidas? Regresar a casa con Dios. Thank you, Ruth.
Thank you. Hay otra pregunta. ¿La puedo hacer, Claudia? Sí, claro. Bueno, buen día. Dice, solicito los 4 absolutos. ¿Cuáles son? Bueno, una ya lo puso, ¿verdad? Dice, Sí. tengo poco tiempo en el programa, tal vez por este medio, gracias. Los 4 absolutos pues son honestidad, desinterés, pureza y amor. Ah, pensé que era una pregunta, pero vamos a ver si hay manitas levantadas. ¿Alguien, compañeras, que quiera compartir, preguntar? Bueno, si no, yo, Mari. Si no hay alguien que quiera hacer. Adelante. Bueno, yo soy Mari, como era compulsiva. Mira, muy curioso porque yo ya tengo identificado mis defectos en el paso 6 y 7 y aquí los tengo, muy teórico, muy teórico. De hecho, los puedo decir. Soy impulsiva, egoísta, postergadora, derrochadora, deshonesta, tengo miedo y chisme. Los tengo, bien identificados, pero ahí me quedo. Me falta esa acción que tengo que hacer. O sea, oye, dice, estoy dispuesta a medias, pero ¿cómo lo pido? Yo me sé la oración del paso. Bueno, eso ya también habla de mi ego, ¿no? De decir que me sé las cosas, eso es soberbia. ¿Qué puedo hacer? Porque esto es bien de corazón. ¿Cómo le puedo decir a Dios que me ayude a quitarme realmente esos defectos en la acción? ¿Qué puedo hacer? Gracias, Mari. So Mari says that she has done her 4th step and her 5th step. She knows what her defects are. She mentioned several, like, squandering money, different character defects. She can repeat them if you want. But what she's lacking right now is she's lacking like what to do, what specific actions to do, like what should be her course of what she needs to do now. That's what she's lacking. So what I find the steps are not about doing and accomplishing. They're letting go of what blocks me from doing God's will. Letting it go, letting it go. Each step I let Entonces, go more self-will. Entonces, lo que yo he encontrado con los 12 pasos es que no son tanto de lograr y hacer cosas, pero son más de soltar. Con cada uno de los pasos vamos soltando más cosas, soltando un poco más a lo que antes nos aferrábamos, como los defectos. So we let go of the ingredients, those foods that we can't eat. We let them go in one, don't we? Entonces, por ejemplo, soltamos los ingredientes en la comida que no podemos comer, que nos causan la alergia o el fenómeno del deseo imperioso. And then in 2, we let go that we're the power that can make those foods go away. We let go of that. We let knowing something greater has to do it. We let go of our belief that we can somehow control outcomes. Y en el paso 2, soltamos la creencia de que nosotros podemos controlar el resultado, que nosotros podemos mantenernos abstinentes por nuestros propios medios. Soltamos esa idea, soltamos el control en el paso 2. Aceptamos que solo un poder superior puede hacerlo. And then in 3, we made this decision to let go of us, our lives to be run by us, our will and our life. We're now saying, okay, I'm letting go. I'm consciously letting you have it now, God. I'm letting this go that I'm now concretely do it. I was aware in 2, now I'm doing it in 3. I'm letting you have my life. Y en el paso 3 soltamos esa idea de que nosotros podemos controlar y manejar la vida, de ser los directores del espectáculo. En el paso 3 le decimos, ok, Dios, ahora suelto yo el control, te entrego el control de mi vida. And then in 4, we let go of all those dishonest beliefs we have and this belief of what is right that we don't even know what is right. We let go of this selfishness. We let go of being unloving. We let it go and putting it down on paper and looking at it honestly. We let it go because we now realize how harmful it's been. Y en el paso 4, lo que hacemos es soltar los defectos de carácter que vemos, ¿verdad? El egoísmo, esa falta de amor. En el paso 4 lo escribimos y lo soltamos, lo entregamos.
And in 5, we let go of our silence about some of the stuff we've never told anyone. We let that go because we let another person hear who we really are. We let it go. Y en el paso 5, soltamos nuestro secreto, dejamos de mantener eso en nosotros y se lo entregamos, se lo admitimos a Dios, pero también se lo admitimos a otra persona. And then in 6, we let go of anything we're holding back. You know, we're going to let God have some things, but are we going to be entirely ready to let God have all of the defects? We let go of that resistance, that fear that inhibits from doing it all the way it needs to be done. We let it go again. We're continuing letting go of our self-will run riot. Y en el paso 6, de nuevo, volvemos a dejar, a soltar todos esos defectos de carácter, soltamos a nuestra obstinación desbocada, soltamos el hacer las cosas a nuestra manera. Estamos enteramente dispuestos, soltándolo en el paso 6. So for me, each step is about letting go of who this false me, because underneath was the real me. But I never found that. I was too busy trying to have a false image I gave to everybody and to myself. I'm letting it go. So the action you take by doing the steps exactly as the big book tells you, it happens automatically. Y entonces básicamente lo que hago es que suelto esa máscara que tenía, esa persona, esa personalidad falsa que no era yo. Lo que estoy haciendo con los 12 pasos es deshacerme de eso para poder ser la persona que estaba debajo de esa máscara, que es mi persona auténtica. Y eso va a suceder automáticamente con los 12 pasos. So before I came in program, I had to take an action to get a result I needed to have or wanted to have. I was thinking I was in charge. Y antes de venir al programa, yo siempre tenía que tomar una acción para obtener los resultados que yo creía que necesitaba. Yo pensaba que yo estaba a cargo. Yeah, and so today I know I have to let go of that false belief that I can be my own God. Pero el día de hoy estoy consciente de que yo tengo que soltar esa creencia de que yo puedo ser mi propio Dios. And so each step gets me more honest, more pure, more unselfish, and more loving, which then in the process, I'm letting go of the false self I believed was reality. Y con cada paso, entonces puedo encontrar esa absoluta honestidad, un poco más de esa absoluta pureza, amor y desinterés. Puedo soltar a eso que no era real. So when you ask, what action do you have to take in 6? Keep taking each action that each step asks of you to take, which is to let go of your dishonesty, your impurity, your selfishness, and your unloving self. Let it go because it's not the real you. Y entonces lo que necesito hacer en el paso 6 es soltar mi deshonestidad, mi egoísmo, mi impureza y ese desamor. Esa no soy yo. Tengo que soltarlo, necesito, al soltarlo voy a hacer, mi verdadero yo va a salir a la luz. And like the previous question, what is purity? You will know more of what purity is when you know more of what your impurity is. Y entonces, como la pregunta anterior, ¿cómo se aplica la pureza? Pues tú vas a saber más lo que es pureza cuando sueltes más de tu impureza. You let go of that which is the block between you and God. And as you let go, you get to see God more. Tú vas a soltar esas cosas que están entre tú y Dios, esos obstáculos. Y conforme sueltes esos obstáculos, automáticamente va a llegar esa verdad de Dios, esa pureza de Dios. I don't know, did that answer it? Thank you, muchas gracias. Mucho que trabajar. I have a lot of work to do, she says. Sí, todo de nosotros. Igualmente. Sí. Yo tengo mucho trabajo ahí también. Sí.
Bueno, alguien que quiera hacer preguntas, compañeras, abrí su micrófono. Este espacio es para ustedes. Aprovechen, levanten la manita, abran, no hay problema. Preguntas. Quería preguntar el paso 3, ¿cuál capítulo es del texto básico de Alcohólicos Anónimos? She wants to ask what chapter has the third step in the AA Big Book, Ruth. It's not the third step or the seventh step? Third step? The third. Mhm. Yeah, that'll be on page 63. Está en la página 63. The first paragraph on page 63. El segundo párrafo de la página 63. And the seventh step will be on page 76, the second paragraph. Y el paso 7 va a estar en la página 76. Es el segundo párrafo. Gracias. Okay, Thank pues, you, Ruth. Melissa tiene su manita levantada. Adelante, Melissa. Hola, buenos días. Bueno, tarde ya para ustedes, ¿verdad? Soy Melissa, comedora compulsiva. Gracias, Ruth, por tu compartir. Y bueno, quería preguntar, quería pedirle que si me puede compartir acerca de esto que me está pasando. ¿Traduce, esclavo, o puedo avanzar un poco más? Sí, súper. Prefiero traducir así cortito. So, Melissa says thank you, and she wants to ask you about something that is happening to her. Yo tengo un hábito de muchos años de no dormir de 7 a 8 horas diarias. Tengo niños pequeños. I have a habit of many years of not sleeping like 7 to 8 hours every day. I have small children. Tengo niños pequeños y haciendo conciencia me di de pecho muchos años, entonces no tenía noches como corridas de sueño hasta hace... I have small kids and I've been breastfeeding, so I haven't slept through the night for many, many years. Hasta hace 2 años que fue que dejé de dar de mamar o de lactar a la menor. I stopped breastfeeding 2 years ago, my youngest daughter. Pero muchos más años atrás yo me acostumbré como parte de mi enfermedad a justificarme en trabajar de noche porque tenía niños pequeños, entonces ellos se acostaban y yo me ponía a trabajar y eso se volvió como una adicción para mí. And I kind of became used to working at night and justifying that, you know, my kids would go to sleep so I could work at night. And that has become kind of an addiction for me, working at night, not sleeping. Ahora que estoy en programa, me doy cuenta de que hay cosas que me dañan, ¿verdad? No solo en mi peso, sino en que amanezco cansada por no dormir bien, irritable, descontenta, ando como desestabilizada, con cada cosa que hacen los chicos me enoja. And what I realize is that by doing this, like I wake up in the morning and I'm not well. I'm harming myself, and I wake up and I'm angry, I'm irritable. What my kids do really makes me upset. Sumaba también que cuando entré a OA me di cuenta que el no dormir bien me hace subir de peso, o por lo menos no me ayuda en la pérdida de peso. And I also realized when I came into OA that when I don't sleep well, that doesn't help me to lose weight. It's harder to lose weight if I'm not sleeping. Entonces, mi madrina, leyendo con ella la literatura del Paso 6 en OA y AA, leí que los defectos de carácter tienen que doler tanto como para yo querer soltarlos. And in reading the OA literature with my sponsor, there was a part where it said that sometimes our defects of character have to hurt a lot
so that I become willing to let them go. Y a veces cada día creo que ya me dolió lo suficiente como para querer soltarlos y le ruego a mi poder superior que me dé la buena voluntad y el sano juicio de irme a acostar temprano. Every day I think that I've already been burned by this defect of character and that I'm going to be willing and able to go to bed early and let go of that defect. Pero veo que llega un día, me acuesto y el otro día sigo igual, me acuesto tarde, al otro día otra vez tarde. Y es como, ¿cuándo vas a entender, Melissa? Pongo alarmas en el celular, me digo, ya voy, pero es como, o sea, es mi círculo vicioso, no logro salir y por más que le ruego a mi poder superior, parece que estoy atrapada aquí. And even though I set alarms on my phone and I say that I'm going to go to bed early, and maybe one day I go to bed early, but then the next day I stay up working late, and then the next day I do it again. And I'm just wondering, like, come on, Melissa, when are you going to do this? When are you going to be able to go to bed early and rest? Entonces, cuando pasa así, si a ella le ha pasado con alguna cosa, de algún defecto o alguna cosa de su carácter, ¿cómo lo trabaja? Porque, ay, me veo tan ingobernable. So Melissa's wondering if this has happened to you, and how do you work it when you have a defect or a habit that you can't get rid of or you can't let go of? What do you do in a case like that? Y me asusta pensar que tengo que tener un fondo más porque a veces creo que ya sufrí lo suficiente, pero yo creo que nunca es suficiente. Y eso es gracias. And I'm afraid that I still need a deeper bottom. I wonder if I still need to suffer more with this. And like if this bottom and this suffering that I've had wasn't enough. Thank you. Well, I don't know if you need it, but if you don't deal with it, you will have a lower bottom, right? Pues yo no sé si tú necesitas un fondo más profundo, pero si no trabajas en esto, vas a tener un fondo más profundo. So I don't know your story. Are you going through the steps the first time now? You're No sé tu abstinent historia. ¿Tú estás trabajando los pasos por primera vez ahorita? ¿Cómo vas con tu trabajo de pasos, con tu abstinencia? Entré a OA en el 2019, en noviembre, y desde ahí no he parado de trabajar los pasos. Ahora, en este último año, mi madrina de OA me ha puesto a profundizar más los pasos y con ella voy trabajando también los pasos y los estoy trabajando en otra agrupación. Y con mi abstinencia ya tengo 1 año y 5 meses de que tuve una recaída y gracias a mi poder superior no he vuelto a comer compulsivamente. With the steps, she came to OA in November of 2019, and she's been working the steps ever since. And what she was doing right now is she was working the steps with her sponsor, like deeply, and she's also working the steps in another fellowship. And with her abstinent, she hasn't eaten compulsively for 1 year and 5 months. Okay, good. So now are you in steps 10, 11, and 12? Is that where you're at right now? ¿Ahorita tú estás trabajando los pasos 10, 11, 12? Sí, correcto. Yes, correct. Oh, okay, so now this would be an issue for step 10, is where you're at right now. Entonces esto sería un problema que se trataría con el paso 10. Right. So you would look at, you could even do a mini 4th step on this, because it's so big a defect. You could just do a mini 4th step where you say, that my defect is I'm not sleeping, and the cause, is, I still want to do, I want to work late, and then what does it affect? Let me translate, my friend. Okay. Entonces, ahorita esto sería del paso 10 y lo que puedes hacer es hacer como un mini cuarto paso.
¿verdad? Donde podrías apuntar ahí que el defecto es que no estás durmiendo suficiente. And the cause is because I still want to do what I want to do and not sleep. You know, it's that's your cause. And then that's the second column. You know, keep going through that. Have you done a 4-step according to the Joe and Charlie farm? You know what that is? Y la causa sería que todavía quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y ella pregunta que si has hecho los pasos con Joe y Charlie. No, She hasn't Claudia, done you Joe have and Charlie. form. You have that form, right? And it's also translated into Spanish also. We have the form. Yeah, is that what you mean? The form that has the columns and the Yeah. And so Yeah, if you could do that, and just the defect there would be column 1. You know, I'm resentful at. You would just say I'm powerless over, and it would be, you know, not getting enough sleep. And you could just do that whole that 10th step would be using that form, find out what the character defects are, talk to your sponsor or whoever's going to listen to it, then note your character defects in it, and then go through 6, 7, 8, and 9. Just do a mini 4 through 9, but starting with that form, maybe to get you go deeper about the character defects. What's really underneath this defect that you won't let it go? Sí, entonces lo que puedes hacer es hacer el formulario. Meli, parece que es el mismo formulario que usamos en el taller. Entonces, lo que dice Ruth es que puedes hacer este formulario como para ver más profundamente cuál es el problema. I'm showing the form on the screen, Ruth, just like for people to see it, but it's like a form. Este formulario está disponible en nuestra página de internet en hayunasolución.com bajo taller de 12 pasos en la semana 7. Pero sí, básicamente Meli dice hacer este formulario como para profundizar un poquito más y ver qué hay exactamente debajo de ese deseo de trabajar de noche y de no dormirte. Clau. And esta form is in Espanol, no? It is in Spanish, because you have it in Spanish. You translated it. Yep, it's in Spanish. Yeah, so then you could use that form and then do the rest of the steps on just this issue. Sometimes our step 10 is actually a 4 through 9 exclusively on one character defect. It can be that way if it's so massive that it can't seem to be dealt with any other way. We can go back and do 4 through 9 on just that one. I've done that with people. Sí, entonces a veces cuando hacemos el paso 10 podemos hacerlo con más profundidad utilizando este formulario para ver exactamente qué hay debajo. Yo he hecho eso varias veces, de regresar y poner alguna cosa que me esté sucediendo en el paso 10, ponerlo a través del 4º paso y luego continuar con el resto de los pasos hasta el 9. Well, the first time through would just be part of 4. But if you're doing 10, 11, 12, and it still doesn't go away, then I would go back and do a 4 through 9 on just that one character defect. Y entonces si estás teniendo dificultad con esto, puedes regresar y hacer este formulario y ponerlo a través de los pasos del 4 al 9. And then you've got the prayers, the resentment prayer, the fear prayer, the sex prayer. You can always use, if there's anger in here and there's fear, you can always still just change the word from the fear, just make it be about this issue. You can always use those prayers and modify them and keep praying them every day. Also, it can help you. Once you've done your mini 4 through 9, you know, just then you have some prayers specifically, or write one up with your sponsor that really touches you about letting it go with God. And also, y tienes también las oraciones de los pasos. Tienes la oración del resentimiento, la oración del temor, la oración del hombre enfermo. Puedes utilizar también esas oraciones con respecto a esto específico. Ok, gracias. Tengo tarea. Thank you. I have homework now. Yes, más trabajo. Hola, pues Pris tiene su manita levantada. ¿Gustas hacer la pregunta, Pris? Sí, gracias. Va mucho en lo mismo que dijo Meli, me contestaba un poco ya, pero bueno, solo a lo mejor, como en esta parte me identifico de
o sea, aunque sé que no es sano, lo sigo haciendo, ¿no? A lo mejor con una conducta, o a lo mejor con una, a veces me sucede con alimento que aunque aparentemente no es alcohólico, a mí me llega a generar a lo mejor un malestar estomacal. O sea, ¿cómo no querer dejar o cómo no poder dejar? Porque no es que no quiera, quiero dejar, pero no puedo. Y en lo que voy haciendo, ¿Puedo como que traducir, please? sí, sí, igual transmite la Gracias. idea, ¿no? O sea, no traducir tal cual, sino solo como lo mismo, para a lo mejor no cortar la idea similar, o sea, cómo poder soltar cuando más me obsesiona, cuando lo quiero dejar. Gracias. And Pris has kind of like a question along the same lines, you know, with different things. She says that it's like she knows something is not healthy for her, but she keeps doing it. And like maybe it's with some food that gives her a tummy ache, and you know, she might continue doing that. So she was just wondering kind of the same thing. Some things were answered when you responded to Melissa, but yeah, she was wondering the same thing. Well, again, where are you at in your program? Are you new in program? Are you now not absent or absent? Because again, I don't know your story, so I would start there. De nuevo, Are hay que you ver absent? dónde estás. Hay que ver dónde estás con tu programa. ¿Eres nueva? ¿Terminaste los pasos? ¿Estás abstinente? Hay que ver eso primero. ¿Liz? ¿Le quieres responder? Ya, bueno, sí, pues no, ya 15 años de conocer el programa, de trabajar con abstinencia completa, 4, y bueno, más bien, pues haciendo paso 10, 11 y 12, creo yo, pero de repente me falla ese 10, ¿no? Sí puedo notar que hay cosas que dejo ahí pendientes, ¿no? Que no llevo luego al paso 10. And Pris says Okay, that she's been in the program 15 years. She's been abstinent for 4 years. She's working on steps 10, 11, and 12. But sometimes with the defects of character, you know, she finds this happening. Mm-hmm. So if you're eating something and it causes you a tummy ache, but you're entirely abstinent, if you are not abstinent, then that's a different answer. So that's why I'm asking. If you're entirely abstinent, then you would you could just pray to God about what are you trying to teach me with that tummy ache? What do you want me to know? What is it? Entonces, miras, por ejemplo, si una comida te causa dolor de estómago, tú podrías orar, podrías pedirle a Dios y si es algo que es parte de tu plan de comida de abstinencia completa, podrías decirle a Dios, Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme con este dolor de estómago que me da cuando como este alimento? Because it may have nothing to do with what she's eating. It could have something to do with what she's eating. So be open to whatever God wants you to know. Tal vez el dolor de estómago no tiene tanto que ver con lo que estás comiendo, pero tal vez al hacer esa oración, lo más importante es estar abierta a lo que Dios quiere que tú sepas o de lo cual tú ganes conciencia. If, for example, it could just be your body for some reason is allergic to what you're eating and you just can't eat it, and it's not even about compulsively eating, it just happens to be your body can't eat something, you just need not to eat it. That's one thing, just the body needs to not eat it, regardless of your Tal vez being an podría addict. ser que tu cuerpo es alérgico, ¿verdad? No desde el punto de vista de adicción, pero tal vez tu cuerpo responde a ese alimento que aunque no sea adictivo para ti, tal vez hay una alergia de otro tipo y por eso es que el estómago te duele. Eso podría ser una posibilidad. And then Tu it cuerpo could te lo be the está food. diciendo. Yeah, and then it could be the mind. The mind has a memory around that food that is not neutral, and it's bringing up something that makes your stomach upset. Y tal vez podría ser la mente, ¿verdad? La mente tiene una memoria y pues tal vez cuando comes ese alimento, hay alguna memoria que tal vez no esté consciente que hace que ese estómago empiece a doler. So, for example, I had a person I sponsored who was a Holocaust survivor. Por ejemplo, yo tuve una persona que era mi ahijada, que era sobreviviente del Holocausto. And
they had almost no food. They were almost starved. It was Jewish, and they were, doing what they could to survive in Europe in World War II. And they had very little food, and sometimes they couldn't eat. Y ellos casi no tenían comida. Había mucha escasez de comida. Ellos eran judíos y no tenían comida. And so if she had just a little piece of bread, she would put it under her pillow when she went to sleep at night, because it might be all she would eat the next day, but it would be there to comfort her to sleep. Y, por ejemplo, si ella tenía un pedacito de pan, ella lo ponía cerquita de su almohada y dormía junto al pan. Eso le traía a ella cierto bienestar de saber que iba a tener por lo menos un pedacito de pan para comer al día siguiente. So the importance of bread had a importance that I never had, or maybe nobody on this line has had, but it had for her because of the history of being a Jew trying to survive and not let the Nazis kill them. That had a huge, that food had a big meaning, and that had to be dealt with. And so that's an extreme example, but you could have some real emotion around a particular food you're eating that is not the body telling you, but the mind is having trouble with it, and it upsets the stomach. Entonces lo que sucede ahí, por ejemplo, con esta hijada, ¿verdad? Es este pan tenía un significado muy importante en su mente, ¿verdad? Era lo que le iba a mantener viva. Ellos estaban tratando de sobrevivir. Era judía y tenían miedo de que les mataran. Entonces el significado emocional y en su mente de este pan pues era muy grande, y este es un ejemplo un poco extremo, pero puede que ciertas comidas que tú estás consumiendo pues tengan también una conexión en la mente y algo que hace que venga ese dolor de estómago. And again, it could be that it's nothing to do with the food, it just happens to be the stomach's upset, but it's not the food, it's something else that you're upset about. I don't know. Y podría ser algo más lo que está causando el dolor de estómago. Tal vez es no directamente la comida, pero podría ser una conexión sobre esa comida. So that's why I would say to pray to God to find out, because I've given you 3 options, and there's probably a 4th one that is the real one. I don't know enough of your story, but there is a reason why it's happening. So to try to find out from God what it could be, and be open to hearing that which you do not want to hear, right? Y tal vez alguna de las opciones que te di sean acertadas, pero tal vez no. Pero lo principal de todo esto es pedirle a Dios y estar abierta a la respuesta, estar dispuesta a escuchar, aunque la respuesta no nos guste. Sí, la verdad que me conecta mucho esto que acaba de decir. Me hace mucho sentido lo que dijo respecto a que el alimento tenga relación con algo. Sí, definitivo me conecta con mi abuela, por ejemplo. Y por el otro she lado, says that it connects her with her grandma. She thinks about this food. She thinks that it's right, that it has something to do with that. She feels that connection. Okay, so again, all I gave you was some ideas that God wanted me to throw out, and one of them makes sense to you. So go with that thought and see where you go. Yeah. Sí, ahí lo que estaba haciendo nada más eran ciertas ideas que Dios me dio, y pues bueno, puedes ir tú ahí con esa idea. Gracias. Sí lo haré, gracias. Thank you, Ruth. Gracias, Ruth, compañera. ¿puedo decir algo? Sí, adelante. Gracias. Ruth, the question about the not going to bed, the staying up, something that I use a lot is the idea of entire abstinence with triggers that are not food, but triggers to start doing anything I can not stop doing, even if it has nothing to do with food. So I wanted to tell Melissa about, maybe like observing herself and seeing if there's a trigger, like, how we get with food to that point of no return, like maybe with that behavior of staying up and working late and not going to sleep, there's a trigger of some kind that if she observes herself, she can find out what it is so she doesn't get to that point of no return. Do you
Do you think that could be possible? Y I'm just going to translate. Yo quería comentar solo un poquito que yo utilizo mucho la idea de los detonadores, ¿verdad? Así como me enseñan que necesito abstinencia completa de ciertas comidas que son mis comidas detonadoras, yo necesito observarme para saber qué son comportamientos detonadores, situaciones detonadores. En el ejemplo, por ejemplo, de no ir, de no poderme dormir y quedarme trabajando tarde. Cuando tengo comportamientos así, me sirve mucho observarme y ver si hay comportamientos detonadores que me están llevando a ese punto de no regreso. Siempre que hay compulsión de lo que sea, he llegado a un punto de no retorno, pero si yo reviso y hago inventarios de mi comportamiento antes, puedo ver qué me lleva a ese estado de compulsión, de no poder parar, de no poder hacer lo que no puedo hacer. Entonces solo quería compartir esa idea y le pregunto a Ruth que qué piensa ella de esa idea. Por ejemplo, si, digamos, con qué comportamiento podría ser, para mí les voy a decir, por ejemplo, yo tengo un reto con el ocio. A mí me fascina el ocio. Me fascina echarme en un sofá y no hacer nada. Entonces, por ejemplo, yo sé que si son las 2 de la tarde y yo me echo en un sofá y prendo la televisión, se me fueron 3 horas, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento yo no puedo hacer. Yo no puedo a las 2 de la tarde irme a echar a un sofá y prender la televisión, pero yo ya lo sé. Entonces no entro a ese punto de no retorno. And I was just sharing an example, Ruth, and I was saying like I have a problem with sloth. And like if at 2 p.m. I decide that I'm going to just kind of go lay on the couch like a couch potato and I turn the TV on, 2 or 3 hours are going to be wasted, right? So I know that I cannot go to that couch at that time. And I need to do something else instead. And that really works. But I wonder what you think of those ideas. Yeah, that's all good. An example, I had a sponsoree who every night her father raped her. In the middle of the night, she would wake up to her father raping her. So for her to go to bed and sleep was very hard, even years of abstinence. Y yo tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo que quiero compartir, dice Ruth. Yo tenía una hijada que ella cuando era niña, cuando anochecía y cuando ella se iba a dormir, su papá venía y la violaba. Yeah, she had trouble sleeping at night because even though she's an adult, father's nowhere around, the sleep was interrupted basically almost every single night. And so for her to sleep through the night was an issue she really had to work on, and it was because of this history. Y entonces yo con esta ahijada lo que vimos es que sí, ella de pequeña lo que le sucedía era que le interrumpían su sueño todas las noches, entonces para ella se volvió como un hábito, ¿verdad? Atado a esos eventos, a esa historia, por lo cual ella no podía dormir toda la noche, no podía dormir bien. So that's why I said do the 4 through 9 and just work many 4 through 9 and see if something comes up. It could be a trigger. It could be, again, I don't know your story, but I do know that when I'm struggling, I will go deeper into the step work and I will then learn what I'm supposed to learn. Y por eso te digo que haz el paso del 4 al 9, porque cuando hay algo de lo cual no sé yo por qué me está pasando, por qué lo estoy haciendo, lo que necesito hacer es solo verlo más profundamente. Yeah. A través del trabajo de pasos. Thank you, Ruth. But there probably is some trigger or something. But again, we don't know what we don't know, but when we open ourselves to God, we will know exactly what God wants us to know now. May not be the whole thing. Y de nuevo, nosotros pues no podemos saber lo que no sabemos, pero cuando nos abrimos a Dios, se nos va a revelar. Thank you, Ruth. Hay una preguntita. Sí, también había una compañera, Laura C., que tenía su manita levantada, pero igual me voy a la pregunta. Gracias por servir, compañeras. Pregunta. Soltar la creencia que yo no soy mi propio Dios en el paso 6, suponiendo que ya lo había soltado en el primer paso 2 y 3,
¿Cuál de los cuatro absolutos se puede tomar como compañero de la palabra enteramente? And this is the question, Ruth. It says, letting go of the belief that I am not my own God. In the sixth step, supposing that I already let go of this belief in steps 2 and 3, which of the four absolutes can I take as a partner to help me with the word entirely? I think it's two questions, actually. So, for me, it's not like I've step 1, I did this, and step 2. We do all of these things in every step. So in 1, now we're 2, we're still doing 1. When we 2, and when we do 3, we still now have the energy of 1 and 2. So every step carries into the next subsequent steps, right? So you're always just evolving and going deeper with these absolutes in each subsequent step. What I would. Y dice Ruth que cuando primero hacemos el paso 1, después de que hacemos el paso 1 y admitimos la impotencia, pues llegamos a paso 2, pero cuando hacemos paso 2, también necesitamos hacer paso 1, entonces es paso 1 y 2. Cuando llegamos al paso 3, ahora necesitamos hacer pues no solo el paso 3 de entregar voluntad y vida al poder superior, sino que también paso 1 y hacer el paso 2. Entonces como que cada paso se va acumulando o va descansando sobre los pasos anteriores y como que tenemos que ir haciendo todos los pasos continuamente. Did that answer the question or is that not answering the question? I'm not sure. ¿Responde la pregunta a eso, Rebe? Sí, yo comprendo el seguimiento de los pasos. Como estamos viendo el paso 6, me gustaría saber de cuál de los absolutos me puedo acompañar. Pero yo tal vez tengo mi concepto, pero me hubiera gustado oír el concepto de Ruth, de cuál de los absolutos se puede acompañar en esa palabra tan profunda para mí que es enteramente dispuesta. Okay, yo le digo. She says that she has an idea, Ruth, but that she's wondering, like, since we're talking about the 6 steps, she's wondering that with, like, which of the 4 absolutes, like, should be, like, her partner she's using, like, which one can be my companion? Which of the 4 absolutes can be my companion in that word entirely? Like, it's such a big word, like, which one of the 4 absolutes? And she's wondering what your opinion is on that. Well, I would say, let's say you have 4 children and you look and you love all of them, but one may require a little more attention right now, but you always look at all 4 and you always deal with the issues of all 4, right? So you would always still do all 4 absolutes, but maybe one you want to put a little more energy into because that child needs you more. Usemos el ejemplo. Como que si tuvieras 4 hijos, ¿verdad? Tal vez tienes 4 hijos y uno de esos hijos necesita un poquito más de atención, pero a todos les vas a poner atención. Entonces dice que tal vez lo mismo puede suceder con estos 4 absolutos, ¿verdad? Tal vez pues hay que ponerle atención a todos, hay que utilizarlos los 4, pero tal vez uno de esos absolutos necesita un poquito más de atención. Depende de la persona. Yeah, maybe that's whatever it is you feel that you're going to have to put a little more energy in now. I don't know your story, but if that's so, that's so. But you would never just pick one for any of the steps because all 4 were needed to eventually write those 12 steps. Entonces, con estos 4 absolutos, no escogería solamente uno para ninguno de los pasos. Necesitamos escoger los 4 para los 12 pasos. Porque sí, son necesarios para todo el programa. Ok, Claudia, muchas gracias. Supuse y yo pensé que en mi caso necesitaba los 4. Y fue hermoso el ejemplo que dio Ruth, no lo voy a olvidar. Le agradezco mucho. Gracias, Rebe. She says, Ruth, that it was such a beautiful example that you gave her and that's what she was thinking. She's very grateful. She will never forget this answer. Thank you. Dios dice otra vez de nada. Dice de nada. Es la verdad.
Bueno, Laura C., no sé si quiere hacer una pregunta, bajó la manita, pero solo una, si quieres compartir, adelante, tenemos tiempo todavía. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Claudia. Bueno, yo escuchaba en el programa que algunas cosas tengo yo que hacer cosas, ¿verdad? Como el plan de comidas, como algunas cosas, como los pasos. Y otras veces he escuchado que yo no tengo que hacer nada, que tengo que dejárselo a Dios. ¿Podría ampliar un poco más acerca de eso? ¿O comentar acerca de eso? So Laura has heard in the program that there are certain things in program that she has to do, like prepare her food, go to the grocery store, pack her food, but that there's also some things in program that she doesn't have to do anything. And she's wondering if you can expand a little bit on this. So what are the things that she doesn't have to do? I mean, you don't have to eat compulsively, if that's what she means. And then you do have to have food available in your home, and you have to have a plan. So if that's what she's meaning, there are certain things you don't have to ever do again because God's in charge, but you still have to go to the bathroom when your bladder's full. And it's that simple. I think she's thinking more about, you know, how the concept that you were talking about, you don't have to get rid of your defects of character. No, like you don't have to do things, you just have to be willing to let go, kind of. I think that's what she's talking about. Yes. Laura? Right. Sí, yeah. Correcto, Claudia. Sí, eso? Okay. So okay. she's wondering, like, in program, they say some things you have to do, but a lot is just letting go. Like, how can you expand in that? She's wondering. Yeah. So yes, I have to let go of believing I can control my food. That is something I have to let go of. My false, which is this dishonest belief, has to be let go of. So now I can take the action because I'm coming from honesty. Entonces yo tengo que dejar y soltar la idea de que yo puedo controlar mi comida, ¿verdad? Pues necesito honestidad absoluta y yo no puedo controlar mi comida, soy impotente. So the first thing I do in the morning is I thank God for the gift of abstinence I've been given for this day. Y lo primero que yo hago en la mañana es que le agradezco a Dios por el regalo de abstinencia que me ha dado por este día. So I accept that I'm powerless, and because I accept that, then I do take the action of thanking God for giving the power, which is the gift I'm always given. So I do things, but I first have to let go of what doesn't work to be able to do what does work. So let go and then do what God then directs me to do next. Y entonces yo acepto que no puedo hacerlo. Necesito soltar estas cosas que no funcionan para luego poder hacer las cosas que sí funcionan. But even when I do those actions, I do with gratitude that God is in charge and guiding me. I don't suddenly then try to take back control. Right? Y aunque yo haga estas acciones yo misma, cuando estoy agradeciéndole a Dios por mantenerme abstinente y por el regalo de la abstinencia, estoy admitiendo que soy impotente, estoy admitiendo que es un regalo. So they actually are intertwined, the letting go of the false beliefs and then embracing what God tells me, which is truth. That's honesty. And I have to have them both at the same time. So one is letting go, and the next is doing the things that is coming from truth. It's coming from purity. It's coming from love. So there is that, if that makes sense, you are doing things, but it's coming. I always had the wrong motive before. It was all about me trying to get what I wanted. Y entonces estos están entrelazados, la parte que tengo que soltar y la parte que tengo que hacer están entrelazados. Entonces cuando dejo y suelto las cosas, como por ejemplo pensar que tengo control de mi comida, cuando suelto eso, entonces entra las cosas con las cuales necesito tomar acción, ¿verdad? Como ir y comprar y preparar mis alimentos, ¿verdad? Y para eso necesito absoluta pureza, desinterés, amor y honestidad.
Well, it's the famous yin-yang symbol, if people know what that is, right? The yin-yang symbol. They have to work together to be the whole. And one is the yin, which is doing, and the other is the reflection, and it would be, some people call it feminine energy, to be doing that. You know, when you're pregnant, you are pregnant, but you still have things to do to maximize, you know, the health of that fetus. But on the other hand, you're not, you can't control that you got pregnant. I mean, that was something greater than you. You did your action, you know, but in the end, God, I believe, decided, yep, it's time. This sperm and this egg's getting together. I don't know if that's too complicated, but there was something that happened there that wasn't just all you and your partner. Y entonces That was, es como, yeah, that may not be es good. como ese símbolo del yin y el yang, ¿verdad? Están trabajando juntos, ¿verdad? En un balance. Hay una parte, pues el yin es hacer y el yang es reflexionar. Y, por ejemplo, si quedaste embarazada, ¿verdad? Si quedaste embarazada, hay cosas que tú puedes hacer para que ese bebé esté más sano, pero tú no controlaste el quedar embarazada, tú no hiciste todo para quedar embarazada, tú y tu pareja no lo hicieron todo, ¿verdad? Pero sí hay cosas que tú puedes hacer para que todo salga bien, para que las cosas salgan lo mejor posible con ese embarazo, que van a influir, pero no eres tú la que lo hizo completamente, hay algo más grande que tú. I always think about the fact that there was all those sperm, and why did that one sperm get together with my mom's egg? There was a lot of those swimming around, but only one was the one that attached to my mom's egg. Well, I just guess it was God, because there are a bunch of sperms floating around at one moment, but one made it to the destination for all the others, and that one was the one that was made up half of me. So that's a miracle for me. That's a miracle, God deciding, yeah, I want you on the planet. I decided that sperm and that egg, it's you, my creator. See, that's the 7-step prayer. My creator put those two things together for me. Yo siempre pienso, cuando mi mamá quedó embarazada, me pongo a pensar en los miles de espermatozoides que estaban ahí flotando, ¿verdad? ¿Y por qué fue ese espermatozoide que se unió con ese óvulo? Y pues me creó a mí, pues Dios dijo, te quiero a ti, específicamente a ti, pero pues eso es algo que nadie podía controlar. Pero sí, es algo en lo que pienso, ¿verdad? Es el milagro de la vida. You know, some people may just think it's pure science, it was pure chance. I just don't believe that. I believe there was God that decided he wanted me on the planet. But that's my view, and some can argue against it, which is okay. Y hay gente que dice que es pura ciencia, pero yo no pienso eso. Yo pienso que es Dios actuando, ¿verdad? Y que es un milagro. So that it means everyone on this line, in fact, every human, you are precious. You are precious, one of a kind. There has never been, nor will ever be, another exact you. This gift of life is given to you. Y cada persona en esta línea es preciosa, es valiosa, es única. Nunca va a haber otra persona como tú, jamás en toda la historia de la humanidad. Tú eres único, tú eres única. Y eso es increíble. So there was a purpose for each of us. And our purpose is to come home to God and live that purpose. What the steps do. Y hay un propósito para cada uno de nosotros, y el propósito es llegar de regreso a casa con Dios. Some people may disagree, but that's how I see God working through all of us. Algunas personas tal vez no estén de acuerdo con esto, pero así es como yo veo a Dios trabajando, funcionando a través de nosotros, actuando. Thank you, Ruth. Hola, Muchas gracias. Me queda muy bonita respuesta para mí. Gracias. yo pienso que ya Thank sería... you, Ruth. Beautiful answer. Nora, ¿quieres hacer una pregunta? Porque ya casi vamos a cerrar. Muchas gracias, gracias.
traduzco yo, digo en español o lo escribo, no sé. Dilo en inglés primero, Norita, y luego en español. Sí, muchas gracias. Thank you so much. I arrived, Ruth, late to the meeting. I'm so very grateful. It's a miracle. I have the exact same problem as it was just asked. Tengo exactamente la misma problemática que la compañera. Esto es increíble, compañeros. Estoy muy agradecida. I've been struggling with sleeping, and I'm in love in a healthy way for the first time in my life, I think. But I'm very much in love. I mean, estoy enamoradísima y por primera vez en mi vida, gracias al programa, siento que es algo sano y no puedo dormir. I cannot sleep. Y solamente le pido mucho a mi poder superior que me guíe y que me guió aquí. I'm just asking my higher power to guide me what to do, and he guided me to be here with you. And my question is, mi pregunta es, is there anything that I can do to just have serenity? Para encontrar serenidad, ¿puedo hacer algo específico? Of course, I'm praying for the Serenity Prayer. Por supuesto, estoy orando la oración de la serenidad. But if is there anything else I should do, I'd like to know. That is my question. Solo esa es mi pregunta. Si hay algo más que podría yo hacer. So, one, if you don't know, again, I don't know your story. Are you brand new? Are you in abstinence? Because if you're a drunken food, you won't sleep well. So where are you at in your program? Sí, que me pregunta que si estoy abstinente porque pues es importante saberlo. So I'm abstinent. I'm in the program for 8 years. Estoy abstinente hace 8 años estoy en el programa. And I am abstinent for today for quite a time. Thanks God. Estoy abstinente por un bastante tiempo, gracias a Dios. And I'm like, I just, yeah. Sí, eso es. All right. So, again, you could, to know why you do it, you could do a mini 4 through 9. If it's like, I can't figure it out, I can't seem to know why. You can do a prayer and just say, God, I don't know, but I'm open to hear whatever you need me to hear, how you want me to know it, and when you want me to know it. And then just be open to whatever, because you may not like the answer. But you can do that. Thank you so much. Me dijo que sí, que otra vez, que del paso 4 al 9, y que ore porque yo no puedo saber la respuesta, pero Dios lo tiene. Dios tiene la respuesta. Y pues tal vez no me guste esa respuesta. Thank you so much. Gracias. Yeah, and the other thing to know, God gave us the gift of sleep, because it is all humans and animals too, and plants in their own way also have been given the gift of sleep, or it wouldn't have been given to all of us. So if God gives me the gift of sleep, will I honor God with that gift by doing my part, sleep when I should, and how I should? Because it's still God's gift. I'm not accepting, and there may be a real good reason. Can I translate that? Oh, that's beautiful. Thank you. Dice que es un regalo de Dios, de ser humano, que nos regaló, que me regala el sueño. Y ya se me olvidó lo que dijo. ¿Cómo dijo? ¿Cuándo? Y hay un micrófono abierto de Ángela. Ya, gracias. Y ya se me olvidó la segunda parte, era tan bonita. Sí, que
que sí, que era un regalo, que el dormir es un regalo y que cuando no estoy durmiendo no estoy aceptando ese regalo que me está dando Dios. Sí, Y que todos los gracias. animales también duermen, ¿verdad? Los humanos, los animales, que es un regalo para todos nosotros, ajá. Thank you Even the so plants, much. yeah, even the plants will look towards the sun for to grow, and in the night sometimes they'll close, you know, and they won't be Yeah. open. So even the plants are doing it. So Yeah. I think maybe I should respect the gift because it was given to all of us. So Thank what do I need to know that I won't take this gift given to me? ¿Qué es lo que tengo que hacer que no estoy haciendo para aceptar ese regalo? Porque hasta las plantas duermen y hasta muchas plantas se abren y buscan el sol durante el día y hay muchas plantas que se cierran, se encajan en la noche. Ay, qué bonito, muchas gracias. Thank you. Thank you. Bueno, pues muchas gracias a todas las que hicieron unidad. Yo pienso que vamos a hacer el, no sé si quieran We're going to concluir. close the meeting now. Mhm. Thank you, Ruth. Dale, Mari. Dice, queremos invitar a todos a nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Si deseas acompañarnos, permanecemos conectados en una charla amistosa una vez finalizada esta reunión. Gracias a todos por asistir y ahora vamos a pedirle a nuestra compañera, pues si quiere hacer una oración, pero pues no sé, o la hacemos todos Ruth, juntos. would you like, thank you so much, Ruth, for your wonderful share. That was amazing. And we're wondering if you would like to close with the Serenity Prayer. Sí. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hace tu voluntad y no la mía. Pues muchas gracias por tu compartir, Ruth.